Y presentamos de inmediato a nuestros panelistas de esta noche. Camila Miranda, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. Camila, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto. Rodrigo Orellano, analista académico de la Universidad del Desarrollo también. Rodrigo, un gusto de tenerte aquí. Muy buenas noches, Matías. Los invito de inmediato a ambos a que, integrados en la conversación, nos vayamos a la Araucanía a conversar con el delegado presidencial José Montalva. Delegado, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Gusto de saludarte. Igualmente, aquí estamos con Camila y Rodrigo, bueno, porque nos amanecimos literalmente con este operativo, este tremendo operativo que buscaba a 17 miembros de la UAM, esta organización Huaychán Aucamapu, en la macrozona sur, perseguidos por delitos comunes, por crímenes, en fin. El operativo terminó con una persona muerta, con un policía herido y 8 miembros detenidos. Bueno, cuéntenos qué es lo que falta, qué otro, si hay una segunda parte del operativo, porque no se pudo cumplir completo con la meta que tenían. Bueno, primero, Matías, yo quiero contextualizar un poco cuál es el delito que motiva esta investigación, que tiene que ver con un hecho muy violento del año 2022, un homicidio, pero que además en el lugar de los hechos encontraron más de 100 vainas, o sea, hubo más de 100 disparos de armas de distinto calibre. Y esas vainas hicieron coincidencia con alrededor de 10 otros tipos de delitos violentos ocurridos, tanto en la región de la Araucanía como en Biobío, que es el lugar de operación, ¿cierto? O en la macrozona sur, el lugar de operación de esta orgánica, o más bien esta organización de crimen organizado. Entonces, este es un golpe muy grande que de los 8 detenidos, 5 se le encontraron armas. Entonces estamos hablando de una orgánica que tiene una capacidad de fuego importante y que además genera la violencia que muchas veces priva a las personas de poder llevar a cabo su vida tranquila, de desarrollarse, de generar que haya inversiones en ciertos lugares, y lo que intentan hacer estos grupos es generar controles territoriales de lugares específicos. Entonces, este es un golpe grande a esta organización. Esto lo decía también el fiscal regional de acá de la Araucanía. Aquí también se abren otras aristas. Es difícil pensar que estos hechos no están relacionados, como por ejemplo, con el robo de madera, con quizás también el tráfico de drogas. Acá, detrás de esta violencia, lo hemos dicho siempre, hay negocios, y esos negocios es también los que hay que atacar. Entonces, este es un golpe importante. Se lleva 8 detenidos. Bueno, nosotros obviamente lamentamos como gobierno siempre que haya una persona fallecida, pero estos son también procedimientos que tienen estos riesgos. Y como también lamentamos que haya, según la información que tenemos hasta el momento, digamos, un funcionario de policía de investigaciones que también resultaría. Delegado, habitualmente lo que hemos visto en este tipo de organizaciones es que las armas han participado en otros incidentes. Lo hemos visto en el caso de los carabineros asesinados. Hace poco tiempo atrás también encontraron armas en este asalto de Brinks también que habrían utilizado en otro atraco o en otro acto terrorista. ¿Hay indicios de que estos grupos también hayan participado en otros delitos, en otros hechos de connotación violenta, además del asesinato del comunero mapuche? Sí, en esos hechos, que fue muy violento, como le decía, que se encontraron más de 100 vainas, por lo menos en 10 otros hechos tienen coincidencia con esas vainas. Entonces, aquí lo que se da es un golpe importante al crimen organizado que opera en la región de la Araucanía, como también en la macrozona. Y obviamente esto va a abrir una serie de aristas investigativas. Hoy día también señalar que esta investigación tiene ciertas características de secreta por la importancia y el peligro, y también para asegurar el éxito, y esto lo ha liderado muy bien el fiscal regional, la Fiscalía de la Araucanía, donde ha podido dar importantes golpes al crimen organizado, y eso también
ha tenido, bueno, entre otras medidas, tanto situacionales, preventivas, como también legislativas, como la ley de robo de madera, como la ley de usurpación, han permitido también bajar de forma importante la cantidad de hechos de violencia rural. Estamos hablando de una baja del 46% respecto al 2023. Y respecto al 2022 también podríamos sumar otra baja que ha venido siendo una tendencia desde el 2021, que fue un pic de hechos de violencia. Y respecto a los atentados incendiarios, que son los hechos de mayor connotación pública, digamos, y que generan más miedo en la población, tenemos una baja del 52% en la Araucanía. Entonces eso también da muestras de que se va avanzando. Yo sé que muchas veces la ciudadanía y también el parlamentario dice, bueno, pero es que esto tiene que llegar a cero. Sí, claro, pero tenemos que transitar un camino que nos permita ir reduciendo y enfrentando todas las aristas de esto que significa que haya grupos que se estén organizando en torno a negocios ilegales y estén intentando generar controles territoriales. Delegado, buenas noches. A propósito de este acontecimiento del 2022, se abrió toda una discusión de distinguir entre las organizaciones que participaban acá, una distinción entre la UAM de la Araucanía y de Arauco, que justamente hacen alegaciones cruzadas a propósito de este atentado. ¿Cuál es la organización que participa concretamente acá? Tú bien señalabas que además se trata de grupos que están, en este caso, vinculados con posibles delitos como tráfico de madera y que no tienen necesariamente que ver con las legítimas demandas de organizaciones mapuche. Bueno, yo lo he señalado siempre. Aquí hay grupos de crimen organizado, puro y duro, que muchas veces usa la legítima causa del pueblo mapuche para poder generar un velo y generar una distorsión, digamos, de lo que realmente hacen. Es decir, lo que hay detrás de esto es un negocio y un negocio ilegal. Entonces, yo creo que hace tiempo atrás se tendía a confundir esto, pero hoy día yo creo que la gran mayoría, y también todo el espectro político, hoy día está muy claro de que aquí hay crimen organizado puro y duro, y esto no es muy distinto de lo que pasa, viendo las proporciones obviamente, pero lo que pasa, no sé, en México, en Sinaloa, donde hay un grupo que extorsiona, que empieza a hacer negocios, que genera un control territorial, independiente de la causa que diga que hay detrás. Pero la realidad de los hechos nos ha demostrado que lo que pasa acá es crimen organizado puro y duro, digamos. ¿Qué faltó para sacarle esa pátina de ideología y de defensa de una demanda histórica que había hace un tiempo, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar a su juicio, que conoce tan desde el terreno la situación, para despojarse? Y lo digo directamente desde el propio gobierno, que partió de una manera, tratando toda esta temática en general, de una forma y hoy de otra. Bueno, yo creo que son muchos factores, ¿eh? Hay factores sociales, políticos, hay factores también de la realidad, que va mostrando ciertas circunstancias que antes quizás no eran tan claras y que después se van aclarando con el tiempo. Y también señalar de que por un lado había un sector que decía que no existía una demanda legítima del pueblo mapuche y que eso no era verdad, digamos, y que no existía esa herida que realmente existe, y había como una especie de invalidar, digamos, esa herida que realmente existe. Y por otro lado había otros sectores, digamos, de que señalaban de que esta era una causa que tenía una arista de violencia y que era la misma causa. Entonces habrían dos polos que no se encontraban, y justamente cuando el Estado no tiene una misma visión sobre un tema, lo que pasa es que no es tan sólido, y cuando no es tan sólido, pasa que el crimen organizado se va metiendo en esos lugares donde hay demandas que son reales. Entonces, ¿y fue la fallida visita de la ministra Isquia Siches a Temucuicui el punto de inflexión a su juicio? Mire, es que el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche lleva muchísimos años, 200 años. Pero
la lista de violencia que hemos vivido lleva alrededor de unos 30 años. Y eso fue mutando también hacia el crimen organizado. Y hoy día lo que tenemos es el crimen organizado. Entonces no es tan clara la línea de cuándo deja de ser algo como lo que sostenían antiguamente, que se decía que esto era un sabotaje contra las grandes corporaciones, que esto era solamente un conflicto entre la industria forestal y algunos territorios. En fin, eso va variando y va mutando, pero lo que tenemos hoy día, yo me puedo hacer cargo de lo que tenemos hoy día. Lo que tenemos hoy día es que en ciertos territorios hay crimen organizado puro y duro, y funciona con la lógica que funciona en todo el mundo el crimen organizado, pero tiene ciertas particularidades, que opera en sectores rurales de difícil acceso, donde no hay, a veces ni siquiera hay señal telefónica, no hay acceso en camino. Entonces eso hace también que tenga dificultad para llegar las policías, y eso es lo que hemos hecho como gobierno, ir fortaleciendo las capacidades de las policías, también el Ministerio Público, para que pueda tener mayores tecnologías, recursos para tener mayor personal, porque tiene dificultades. Además, la industria forestal también, al ser tan grande, es difícil de controlar, y eso hace que también sea más fácil poder robar, digamos, y por eso es importante una legislación adecuada que permitiera fiscalizar de mejor manera y más eficiente. José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, desde esa región esta noche en directo. Muchísimas gracias por atendernos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Que esté muy bien. Buenas noches.